Bueno, continuamos acá en Vladimir Laguna y vamos a conversar ahora con el doctor Alexis Bello, Gusto saludarte, cirujano cardiovascular. Bueno, en el Hospital de Clínicas Caracas tiene muchas especializaciones, fue presidente de la Junta Directiva del Hospital de Clínicas durante 23 años, ¿no? 23 años. Así es. Pero me gustaría hablar un poco sobre la salud cardiovascular y los problemas que hay en este momento, porque entiendo que hay problemas para la realización de cirugías cardiovasculares, ¿no? Bueno, ciertamente, Vladimir, en primer lugar, estamos a 3 días de celebrar eso que mundialmente se llama el Día del Corazón. Yo mencionaba en estos días, en otra entrevista, que el motivo que pudiese ser de alegría y al menos de comunicación y de interés por este órgano responsable de toda la economía humana, se nos ha transformado casi que de un día para otro. Yo no quiero ser alarmista ni nada que se le parezca, ¿no? Pero una verdadera tragedia, porque el no poder realizar los procedimientos invasivos, incluyendo la cirugía, en lo que constituye la primera causa de mortalidad adulta, ciertamente es algo que hay que ver con mucho cuidado. Yo me gustaría inclusive hacer una acotación que le he hecho en otras oportunidades. Yo creo que esto no tiene ninguna connotación política. Yo siempre he creído que la gerencia en el subsector salud debe estar basada en una premisa que es absolutamente inexorable, que es excluir la prestación de salud de la diatriba política. Pueden incluir todo lo que quieran en el contexto de la discusión diaria y de esa diatriba. Del debate cotidiano del político. debate cotidiano, eso yo creo que es normal y usual en cualquier parte del mundo. Pero yo creo que la prestación de salud debe estar excluida de eso. Yo creo que lo más preciado que tenemos los humanos es la integridad física. Yo pienso que a un pueblo enfermo tú no le puedes pedir ningún tipo de sacrificio. Yo creo que además ese pueblo enfermo no tolera la pobreza y en consecuencia es algo que debemos ver con un criterio técnico, humano, de ciudadano, de dignidad, más allá de cualquier consideración política. Bueno, doctor Bello, ¿cuáles son los insumos que faltan y que impiden esa falta, la realización de cirugías cardiovasculares? ¿Qué es en concreto? ¿De Bueno, qué se en trata? estos momentos, al menos en el Hospital de Clínica Caracas, tuvimos que suspenderla. Las operaciones están definitivamente suspendidas. Ajá. Hasta nuevo aviso, como se dice. Hasta nuevo aviso, hasta que lleguen los insumos. En algunos otros hospitales privados queda muy poco material. Por ejemplo, me decía uno de los cirujanos de allá, el doctor Gastón Silva, ayer, que le quedaban 3 equipos, o sea, en otras palabras, para 3 operaciones. En el centro médico ¿Y en qué consisten esos equipos? ¿Qué son esos equipos? bueno, no, Válvulas, etcétera. sí, mira, desde los insumos básicos, Marcapasos, etcétera. válvulas de distintos tipos, mecánicas, biológicas, pero sobre todo en estos momentos, lo que nos ha hecho detener las operaciones es la ausencia de oxigenadores. Tú sabes que para operar un corazón se requiere utilizar la máquina conocida coloquialmente como corazón-pulmón. En realidad el término técnico es la máquina de circulación extracorpórea. Y esa máquina tiene varios componentes. Bueno, esos componentes, la mayoría de ellos no existen, ya se agotaron. Nosotros tuvimos un volumen importante recientemente y se terminaron de agotar. Allí es donde las autoridades, el gobierno, las autoridades administradoras de los sistemas de salud tienen que entender esto, esto tiene que estar por encima y trascender cualquier connotación política. Yo aquí no estoy ni criticando ni asumiendo posiciones de ningún tipo, sino yo lo que soy es una persona como tantos otros que le hemos dedicado toda la vida. Yo tengo más de 40 años, como le decía yo también a un periodista, negociando todos los días con la muerte. Mi trabajo es ese, que a propósito... Tratando bien se vaya por otro lado. A propósito, desde hace 2 días estoy desempleado, ya no tengo capacidad de negociación porque no puedo hacer lo que estoy acostumbrado a hacer desde hace ya tantos años,
que es tratar de eliminar ese acecho de la muerte y rehabilitar a esos enfermos para la vida. Ahora, usted tiene su consulta, por supuesto, ¿no? Bueno, pero la consulta es simplemente una parte Que no de es lo más todo el importante, por proceso, cierto. ver los posoperatorios, ver la evolución de los pacientes, los que se van a operar, Ajá. pero el tratamiento quirúrgico no se puede hacer. Si esa es la situación en el sector privado, el sector de salud privado, ¿cómo es la situación en el sector No, público? peor, en el sector público está cerrado desde hace mucho tiempo. No se están No, haciendo no, cirugías absolutamente, cardiovasculares. de ningún tipo. Y es por un tema de divisa, básicamente. Bueno, mira, obviamente está ligado a las divisas, porque ¿cuál es el problema? Que no se pueden importar esos insumos porque los proveedores han cerrado el flujo de despacho Para para Venezuela. esos productos para Venezuela. Y únicamente yo voy a operar un paciente la semana entrante que trajo su oxigenador comprado en dólares, no sé ni en dónde ni a través de quién, pero y hoy me llamó, antes de yo venir al programa, me llamó otro paciente que estaba en lo mismo para decirme que ya tenía la válvula que le hacía falta y el oxigenador y que se lo estaban despachando en los próximos días. Mire, hay un comentario que hace la señora Carmen Lunar, que yo quiero que usted lo responda. Con un médico así, ya el paciente se muere con esa clase de información alarmante en tu programa. Mira, yo respeto mucho la opinión de la señora, pero no es menos cierto que, y vuelvo a repetir, esto no tiene una connotación política y mucho menos alarmista. Lo que queremos es, más bien con toda responsabilidad, y repito, excluyendo esto de esa diatriba política y alarmista y amarillista, sino hacer del conocimiento de los administradores de prestación de salud que algo hay que hacer. No nos olvidemos que estamos hablando de la primera causa de mortalidad adulta en el país. El año pasado, de acuerdo con el Ministerio de Salud, fallecieron 30.000 personas como consecuencia de un evento cardiovascular. Y cada 15 o 20 minutos fallecen 1.5 venezolanos como consecuencia de esto. Esto no puede ser alarmista. Esto es la realidad absolutamente pragmática y cierta, no solamente en Venezuela, sino en la mayor parte de los países del globo terrestre, ¿no? Para que tengas una idea todavía más contundente, en los países desarrollados se realizan 1.200 procedimientos quirúrgicos por millón de habitantes de corazón. En Venezuela hasta hace poco se estaban apenas realizando 40. En estos momentos es virtualmente cero. ¿Dónde está la diferencia entre 0 y 1.200 casos? Bueno, son 1.200 pacientes por millón de habitantes que o están falleciendo, o están inhabilitados, o están condenados pues a llevar una vida realmente miserable. Ahora, doctor, ¿cómo hacer en este caso? Es un problema de divisa, pero también es de tiempo, ¿no? Porque no basta solamente con que aparezcan la divisa, sino que me imagino que la compra de estos insumos tiene un proceso. Sí, claro, que eso es una de las cosas también graves, que es que esto requiere todo un proceso, esto no es algo que tú vas y lo puedes solucionar puntualmente como estos dos casos que acabo de Bueno, la mencionar. persona tiene suerte Sí, y tiene cómo hacerlo y cómo traer hacerlo a un costo que para la gran mayoría de la población inaccesible. es inaccesible, pero esto tiene un proceso y ahí viene el segundo componente que hay que tomar en cuenta, que es la gerencia. Esto requiere una gerencia que también trascienda los mecanismos usuales burocráticos y políticos. Alguien que quiere una compañía que quiere importar unas válvulas, por ejemplo, biológicas, que son las que estamos usando en una mayoría, en una gran cantidad de pacientes desde hace más de 30 años, bueno, requiere un permiso de importación, un permiso del Instituto de Higiene, requiere un certificado de que no se produce en el país, requieren después los certificados estos de AAL y ACD para ADL y importar, cosas de esas. etcétera, para importar. Eso lleva un proceso de meses. Entonces, es realmente algo que no entendemos. Yo, si tuviera el poder y las facilidades de con un dedo arreglar esto, yo exonaría los impuestos de eso, abriría la importación, porque es que se trata de la integridad física de esos pacientes.
Tenemos que hacer una pausa, doctor. Aquí dice La Pitilla, se llama Sandra Corredor. El doctor Alexis Bello es un médico ejemplar, referencia en Latinoamérica, orgullo de Venezuela. Y por aquí pregunta a alguien, ¿por qué al corazón no le da cáncer? Vamos a hacer una pausa y ya venimos. Ya regresamos.